El conflicto familiar que involucra a Koldo García, un destacado empresario con conexiones estrechas y directas con el entorno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trascendido los límites de lo privado para instalarse en la esfera pública con una intensidad pocas veces vista. Lo que comenzó como una disputa doméstica, aparentemente insignificante para quienes observaban desde fuera, ha ido ganando terreno hasta convertirse en una auténtica crisis mediática y política, generando especulaciones, incertidumbre y preocupación tanto en el ámbito político como en los círculos empresariales más influyentes del país. Las recientes declaraciones del hijo de García han actuado como combustible en un fuego que, a todas luces, amenaza con salirse de control, generando una serie de interrogantes y potenciales consecuencias que podrían sacudir no solo a una familia rota, sino también a los cimientos del poder político y económico en España. El episodio detonante de esta polémica tuvo lugar en el espacio más contemporáneo y accesible de la comunicación pública, las redes sociales. Fue allí donde el hijo de Koldo García, visiblemente molesto, decidió alzar la voz en un acto que muchos interpretaron como desesperado, pero que otros perciben como una maniobra calculada con un objetivo claro: forzar una resolución a un conflicto que lleva años en ebullición. Las palabras del joven, directas y carentes de ambigüedad, resonaron con fuerza en todos los rincones del país. Si esto no se resuelve, hablaré. Lo que no dejará en buen lugar ni a mi padre ni al gobierno. Con esta advertencia, el hijo del empresario no solo puso a su padre en el ojo del huracán mediático, sino que también arrastró al presidente Pedro Sánchez y a su entorno, sugiriendo que la información que guarda podría ser explosiva y comprometedora. La magnitud de las declaraciones no pasó desapercibida. En cuestión de horas, la publicación se viralizó, alimentando el interés y la especulación tanto de la opinión pública como de los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier indicio de crisis que pueda implicar a figuras del poder. El joven, aunque no ha ofrecido detalles específicos, dejó entrever que lo que sabe está relacionado con la trayectoria profesional de su padre, sus supuestos manejos empresariales y sus conexiones directas con actores clave del panorama político. Mencionó, además, que la información tiene un alcance que va más allá de las disputas personales, sugiriendo un entramado de intereses y relaciones que podrían tener repercusiones devastadoras si llegan a salir a la luz. Koldo García, por su parte, es un empresario cuya carrera ha estado marcada por su cercanía con el ámbito político. Sus vínculos con el gobierno actual, y en particular, con el presidente Sánchez, han sido objeto de interés, y en algunos casos, de controversia. Sin embargo, hasta ahora su nombre se había mantenido alejado de los grandes escándalos. Este conflicto familiar, sin embargo, ha cambiado las reglas del juego, exponiéndolo como nunca antes y poniendo bajo el foco no solo su figura, sino también el contexto en el que se desenvuelven sus negocios. La posibilidad de que existan informaciones que puedan comprometer su integridad profesional, y por extensión, su relación con el poder político, ha generado alarma en sectores que hasta ahora se habían mantenido al margen. Para entender el origen de esta crisis, es necesario remontarse a las tensiones internas que han marcado la relación entre Koldo García, su hijo y su exesposa durante los últimos años. Según fuentes cercanas a la familia, los problemas no son recientes. Al contrario, han estado latentes durante mucho tiempo, agravados por una combinación de desacuerdos personales, disputas económicas y un distanciamiento progresivo que terminó por romper los lazos familiares. Personas del entorno aseguran que la relación entre García y su hijo ha estado marcada por años de reproches mutuos, promesas incumplidas y resentimientos acumulados que nunca fueron resueltos. La situación se habría deteriorado aún más tras la separación de Koldo García y su exesposa, quien no ha dudado en acusarlo públicamente de haber descuidado sus responsabilidades familiares y de haber priorizado siempre sus ambiciones profesionales por encima del bienestar de quienes alguna vez formaron su núcleo más cercano. La exesposa del empresario, una figura que en esta trama ha cobrado protagonismo en las sombras, ha alimentado la narrativa del conflicto al confirmar, en privado, las tensiones existentes y al sumarse a las críticas contra García. En su testimonio, describe a su expareja como un hombre que, cegado por sus intereses y su posición, ha optado por distanciarse emocionalmente de su familia, dejando atrás un rastro de heridas y relaciones rotas. Para el hijo, que ha crecido en medio de este contexto de ausencia, conflicto y reproches, las redes sociales se han convertido en un último recurso para ser escuchado, una especie de plataforma de denuncia donde poder ejercer presión y, al mismo tiempo, advertir de la información que posee. Sin embargo, lo que realmente ha convertido este conflicto en un asunto de relevancia nacional son las implicaciones políticas que podrían derivarse de las acusaciones del joven.
La mención explícita a Pedro Sánchez y su entorno ha hecho saltar las alarmas en el gobierno, que observa con preocupación cómo un conflicto aparentemente privado puede convertirse en una bomba de relojería con repercusiones impredecibles. Las insinuaciones sobre presuntos vínculos indebidos entre García y altas esferas políticas han abierto un debate sobre la opacidad de ciertas relaciones y la posibilidad de que existan conexiones comprometedoras que podrían salir a la luz. En los círculos empresariales, la situación tampoco ha pasado desapercibida. Koldo García, hasta ahora respetado en su sector, enfrenta ahora una presión sin precedentes. El mutismo que ha adoptado como estrategia no ha sido suficiente para contener la vorágine mediática que se ha desatado. Al contrario, su silencio ha sido interpretado como una señal de que algo más grande podría estar ocurriendo tras bambalinas. Mientras tanto, periodistas, analistas y la opinión pública en general observan con creciente expectativa los próximos movimientos del joven, cuyo papel en esta historia ha pasado de ser un hijo frustrado a convertirse en un actor clave en un drama de dimensiones políticas y mediáticas. Este conflicto, lejos de resolverse, parece estar en su punto más álgido. La posibilidad de que el hijo de Koldo García cumpla con su amenaza y revele la información que asegura tener ha generado un clima de incertidumbre. Los escenarios posibles son variados y todos ellos inquietantes, desde una simple revelación familiar hasta el descubrimiento de irregularidades graves que podrían comprometer tanto a figuras del gobierno como al propio García. Lo que comenzó como una disputa doméstica ahora tiene el potencial de desencadenar un auténtico terremoto que podría sacudir las estructuras de poder en el país, cuestionando no solo la figura de Koldo García, sino también la transparencia y la integridad de las élites políticas y económicas. En este contexto, la atención pública está puesta en cada nuevo movimiento, cada declaración y cada silencio. La historia, que aún se escribe, tiene el potencial de marcar un antes y un después en la política y la esfera empresarial española. El destino de Koldo García, su hijo y los implicados está, por ahora, en el aire, pero una cosa es segura: las repercusiones de este conflicto se sentirán durante mucho tiempo. El joven insiste con firmeza en que su principal motivación es la búsqueda de justicia en el marco de un conflicto familiar que, según sus propias palabras, lo ha llevado al límite de sus capacidades emocionales y psicológicas. La tensión acumulada durante años, la sensación de haber sido ignorado y el resentimiento creciente hacia su padre parecen haber desembocado en un punto de no retorno, en el que el único recurso que le queda es exponer públicamente una serie de acusaciones que, aunque aún carecen de detalles concretos, contienen suficientes insinuaciones como para generar un auténtico terremoto mediático. El joven sostiene que su objetivo no es otro que hacer visible la verdad en un entorno que, asegura, ha estado marcado por el abuso de poder, la opacidad y las prácticas cuestionables tanto en el ámbito familiar como en el profesional y político. Lo que ha convertido este caso en un asunto de relevancia nacional no es solo la profundidad del conflicto emocional, sino la manera en la que el joven ha decidido manifestar su descontento. Las insinuaciones públicas sobre posibles prácticas irregulares que podrían involucrar no solo a su padre, el empresario Koldo García, sino también a miembros del actual gobierno, liderado por Pedro Sánchez, han elevado el conflicto a una nueva dimensión, con implicaciones que podrían trascender lo personal y alcanzar las esferas más altas del poder. Estas declaraciones, difundidas en redes sociales con un tono de advertencia, han sido lo suficientemente vagas como para mantener el misterio sobre los detalles, pero al mismo tiempo lo suficientemente contundentes como para alimentar las especulaciones. La ambigüedad del joven y su decisión de no ofrecer pruebas o detalles específicos hasta el momento ha dado lugar a un torrente de teorías sobre las posibles implicaciones de lo que podría salir a la luz. Desde acusaciones de favorecimiento empresarial, corrupción o tráfico de influencias hasta tramas más complejas que involucrarían a actores clave de la política española, las hipótesis no han dejado de multiplicarse. Las redes sociales, como era de esperarse, se han convertido en el epicentro de esta disputa, amplificando cada declaración y generando un clima de incertidumbre que crece de manera exponencial. Comentarios, análisis y suposiciones se multiplican en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, donde el caso ya ha dado pie a hashtags virales y debates encendidos entre quienes buscan respuestas y quienes simplemente especulan con lo que podría estar por descubrirse. El poder de las redes sociales en este contexto no puede subestimarse. Lo que en otro tiempo habría permanecido como un conflicto privado ha sido convertido, gracias a la viralización de las palabras del joven, en un asunto de interés público que ha traspasado las fronteras de la familia García para convertirse en uno de los temas más comentados en la opinión pública y en los medios de comunicación del país. Las redes han amplificado el eco de las palabras del joven, otorgándole una plataforma poderosa que le ha permitido captar la atención de millones de personas y colocar a su padre y al gobierno en una posición sumamente incómoda. Esta exposición mediática ha generado una presión monumental, tanto sobre Koldo García como sobre el Ejecutivo, que ahora enfrenta crecientes interrogantes sobre las conexiones que podrían existir entre la figura del empresario y miembros del entorno de Pedro Sánchez. Por su parte,
Koldo García ha optado por mantener un hermético mutismo. El empresario, conocido en el ámbito público por su carácter discreto y reservado, ha preferido no responder a las acusaciones vertidas por su hijo ni a la presión mediática que, día a día, continúa acumulándose en torno a su figura. Este silencio estratégico, sin embargo, ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de que las acusaciones podrían tener algún fundamento, mientras que otros lo ven simplemente como una táctica para ganar tiempo y preparar una respuesta adecuada ante la magnitud del desafío. Lo cierto es que el mutismo de García no ha logrado frenar la especulación pública. Al contrario, la falta de aclaraciones ha sido el caldo de cultivo perfecto para que las dudas crezcan y para que la incertidumbre siga alimentando titulares y debates. Fuentes cercanas al entorno del empresario han señalado que Koldo García se encuentra profundamente afectado por la situación. Más allá del daño a su imagen pública y profesional, el conflicto ha impactado de lleno en su vida personal, llevándolo a un escenario que nunca habría imaginado: verse expuesto públicamente por su propio hijo, con el que ha mantenido una relación tensa y distante durante años. Según estas mismas fuentes, García está recurriendo a un equipo de asesores legales y de comunicación con el fin de contener los daños y encontrar la mejor manera de gestionar esta crisis sin precedentes. El empresario sería plenamente consciente de que cualquier paso en falso, cualquier declaración mal calculada, podría no solo agravar la situación actual, sino también tener consecuencias impredecibles tanto para él como para aquellos que, directa o indirectamente, podrían verse implicados en las revelaciones. Entre las estrategias que se barajan, se encuentra la posibilidad de que Koldo García opte por una defensa pública controlada, en la que pueda desmentir las acusaciones de su hijo sin entrar en confrontaciones directas que puedan deteriorar aún más la relación familiar. Otra opción que se especula es la búsqueda de una resolución privada, negociando directamente con su hijo para evitar que el conflicto siga escalando. No obstante, la complejidad del caso y la atención mediática que ha generado dificultan que cualquier movimiento de García pase desapercibido, lo que añade una capa de presión adicional a una situación ya de por sí delicada. Mientras tanto, el clima de incertidumbre sigue creciendo. Los medios de comunicación no pierden detalle del desarrollo del conflicto, analizando cada declaración y cada movimiento en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas. La opinión pública, por su parte, permanece a la expectativa, dividida entre quienes ven al joven como una víctima que busca justicia y quienes lo perciben como un actor que podría estar manipulando la situación para obtener algún tipo de beneficio. En este punto, la historia parece haber llegado a un punto de inflexión. Las cartas están sobre la mesa, pero la incertidumbre sobre lo que el joven sabe y sobre lo que está dispuesto a revelar sigue siendo la gran incógnita. Las implicaciones de este conflicto podrían ir mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado al principio, afectando no solo a Koldo García y su familia, sino también a figuras del ámbito político y empresarial cuyas relaciones con el empresario podrían quedar expuestas en un momento especialmente delicado. La narrativa de esta disputa, que combina elementos de drama familiar, conflicto de poder y posible escándalo político, continúa desarrollándose en tiempo real. Lo único que parece seguro es que, mientras el joven insista en su determinación de hablar y Koldo García mantenga su silencio, el clima de expectativa y tensión seguirá creciendo, con consecuencias que podrían dejar una marca indeleble en el panorama mediático y político del país. En medio de este clima de incertidumbre que parece crecer sin control, la opinión pública no ha tardado en posicionarse, dividiéndose en dos bandos claramente enfrentados. Por un lado, están quienes ven al joven como una víctima de un sistema familiar, profesional y económico que lo ha marginado durante años, empujándolo a una situación límite donde su única salida ha sido alzar la voz públicamente. Para este sector de la opinión pública, el joven representa la cara visible de una serie de tensiones acumuladas en un entorno marcado por la desigualdad de poder, el autoritarismo y la falta de afecto, y consideran su denuncia como un grito desesperado de alguien que, en última instancia, busca justicia y reconocimiento. Por otro lado, están quienes interpretan las declaraciones del joven como un intento deliberado de chantaje emocional y mediático, una estrategia orquestada para obtener algún tipo de ventaja personal o económica a expensas del daño reputacional de su padre. En este contexto, no faltan voces que cuestionan las verdaderas intenciones detrás de sus palabras, insinuando que podría estar manipulando la opinión pública con el objetivo de ejercer presión no solo sobre su familia, sino también sobre figuras externas con intereses cruzados en esta disputa. Estas posiciones opuestas han generado un debate polarizado, donde las redes sociales han actuado como el campo de batalla perfecto para amplificar opiniones, alimentar teorías y convertir el conflicto en un fenómeno mediático y social sin precedentes. Lo cierto es que las palabras del hijo de Koldo García han logrado sacar a la luz una serie de tensiones subyacentes que, lejos de ser un problema exclusivo de una familia en particular, parecen estar conectadas con intereses más amplios y ramificaciones que podrían alcanzar las esferas más altas del poder político y empresarial del país.
Al insinuar que posee información comprometedora sobre prácticas cuestionables que implicarían a su padre y a sectores cercanos al gobierno, el joven ha colocado sobre la mesa una bomba de relojería, cuyas consecuencias aún resultan difíciles de predecir. La posibilidad de que estas revelaciones involucren aspectos que van más allá del ámbito familiar ha encendido las alarmas en sectores próximos al Ejecutivo, donde la figura del presidente Pedro Sánchez ya se encuentra sometida a un constante escrutinio. La sola mención de posibles conexiones irregulares entre el entorno del gobierno y empresarios como Koldo García ha añadido una capa de gravedad al conflicto, provocando inquietud tanto en los partidos de la oposición, que ya han comenzado a exigir aclaraciones públicas, como en los círculos cercanos al presidente, que temen que cualquier revelación pueda ser utilizada como arma política en un momento especialmente delicado para la estabilidad del Ejecutivo. Mientras tanto, el silencio de Koldo García continúa siendo una de las piezas clave de este complejo rompecabezas. El empresario, reconocido por su discreción y perfil bajo en el ámbito público, ha optado por no responder a las acusaciones de su hijo ni a la creciente presión mediática que ha puesto en el foco su figura. Su mutismo, lejos de calmar la situación, ha funcionado como catalizador para las especulaciones, alimentando la percepción de que podría estar intentando ocultar algo o ganar tiempo mientras sus asesores trabajan en una estrategia para contener los daños. Según fuentes cercanas a su entorno, García estaría recurriendo a un equipo de expertos en comunicación y asesoría legal, conscientes de que cualquier declaración precipitada o mal calculada podría agravar aún más la crisis. La figura de Koldo García, que hasta ahora había logrado mantenerse al margen de grandes polémicas, se enfrenta a un desafío sin precedentes. La presión mediática, sumada a la amenaza de que su hijo revele información potencialmente comprometedora, ha puesto en jaque no solo su reputación personal, sino también la estabilidad económica y profesional que ha construido durante años. El daño a su imagen, independientemente de la veracidad de las acusaciones, ya es evidente, y expertos en gestión de crisis advierten que la situación podría tener consecuencias devastadoras si no se maneja con extremo cuidado. Mientras tanto, la familia García parece atrapada en una espiral de tensiones, recriminaciones y acusaciones que, lejos de encontrar una solución, no hacen más que intensificarse. Personas cercanas a la familia aseguran que la relación entre Koldo y su hijo ha sido complicada durante años, marcada por desencuentros, promesas incumplidas y una comunicación prácticamente inexistente. En este contexto, la exesposa del empresario ha reaparecido en escena como un actor secundario, sumándose las críticas contra García y aportando, de forma indirecta, un mayor grado de complejidad a la disputa. Para ella, el conflicto no es más que la consecuencia de una serie de decisiones equivocadas y un patrón de comportamiento que, según sus propias palabras, refleja la verdadera naturaleza del empresario. En paralelo, los medios de comunicación han convertido esta historia en uno de los temas más comentados del momento, analizando cada declaración, cada movimiento y cada silencio como si de piezas de un gran tablero de ajedrez se tratara. Las portadas de los periódicos, los titulares de los noticieros y los debates en tertulias televisivas no han hecho más que amplificar el impacto de esta disputa, manteniendo a la opinión pública en un estado de expectativa constante. Las redes sociales, por su parte, han jugado un papel fundamental en la viralización del caso, donde cada nueva insinuación del joven genera un torrente de comentarios, teorías y análisis que contribuyen a multiplicar la presión sobre los protagonistas de esta historia. El conflicto ha alcanzado tal magnitud que, de no resolverse pronto, corre el riesgo de transformarse en una crisis de dimensiones impredecibles, con el potencial de afectar no solo a la familia García, sino también a actores externos cuyas relaciones y conexiones con el empresario podrían quedar expuestas en el proceso. Las implicaciones políticas, económicas y mediáticas de este caso son enormes, y las preguntas que se plantean son cada vez más inquietantes. ¿Qué sabe realmente el joven? ¿Cuán veraces son sus insinuaciones? ¿Hasta qué punto podrían implicar a figuras del gobierno o a sectores del ámbito empresarial? En medio de este escenario, la incertidumbre parece ser la única constante. Mientras el joven mantiene su postura firme y Koldo García guarda silencio, el país entero observa con atención los próximos movimientos de los implicados, conscientes de que las respuestas, cuando finalmente lleguen, podrían cambiar el curso de los acontecimientos de una manera que nadie había anticipado. Por ahora, el caso sigue desarrollándose como una auténtica bomba de relojería, lista para estallar en cualquier momento. En este contexto de creciente tensión, resulta inevitable plantearse las preguntas fundamentales que orbitan alrededor de las declaraciones del hijo de Koldo García. ¿Qué motivaciones profundas lo han llevado a exponer públicamente un conflicto que, durante años, parecía contenido en la esfera familiar? ¿Estamos ante un intento desesperado de llamar la atención de un padre distante y ausente, alguien cuya figura ha estado marcada más por la indiferencia que por la cercanía afectiva? ¿O, por el contrario, existen realmente pruebas documentadas o testimonios que respalden las acusaciones veladas y que, de ser reveladas,
podrían sacudir los cimientos del ámbito político y empresarial del país? Estas cuestiones, que hasta ahora permanecen sin respuesta, se han convertido en el centro de un debate nacional, un interrogante que tiene a la opinión pública en vilo y a los círculos de poder sumidos en el nerviosismo. El joven, cuyo nombre ha ganado notoriedad en las últimas semanas, se encuentra en el epicentro mediático de un conflicto que parece sobrepasar, con creces, las dimensiones de un enfrentamiento familiar ordinario. Si bien sus declaraciones iniciales parecían un grito desesperado, motivado por un cúmulo de tensiones personales y heridas emocionales no resueltas, su insistencia en poseer información con implicaciones mucho más amplias ha transformado esta disputa en algo mucho más complejo y delicado. La posibilidad de que su testimonio contenga detalles relacionados con irregularidades económicas, tráfico de influencias o prácticas cuestionables en el seno del poder político ha hecho que la historia cobre una gravedad inesperada. La línea entre lo personal y lo público se ha desdibujado, generando un escenario impredecible donde cualquier movimiento podría desencadenar una crisis de consecuencias monumentales. El silencio prolongado de Koldo García, una figura conocida hasta ahora por su carácter reservado y su habilidad para moverse con discreción en el ámbito empresarial, no ha hecho más que avivar las sospechas. A pesar de la creciente presión mediática, García ha optado por mantenerse en una posición hermética, consciente de que cualquier declaración podría ser utilizada en su contra. Sin embargo, este mutismo no ha conseguido calmar las aguas. Por el contrario, ha servido como fertilizante para la especulación pública, donde las teorías sobre su papel en esta trama no dejan de multiplicarse. Los medios de comunicación han comenzado a indagar en el pasado del empresario, rescatando detalles de sus vínculos con altos funcionarios del gobierno actual y su participación en proyectos económicos que, hasta ahora, habían pasado inadvertidos. En este escenario, resulta inevitable señalar la presión creciente que se ha instalado en el entorno político del presidente Pedro Sánchez. La sola insinuación de que información comprometida pueda afectar a miembros del Ejecutivo ha generado un nerviosismo palpable en las filas del gobierno y entre sus aliados más cercanos. En un momento en el que el escrutinio público sobre la gestión política ya era considerable, el caso de Koldo García y su hijo se ha convertido en un foco adicional de tensión, una variable impredecible que podría ser explotada por sectores de la oposición como herramienta de desgaste. No faltan las voces que sugieren que esta situación, aparentemente personal, podría tener ramificaciones estratégicas, utilizadas por actores externos con intereses propios para debilitar la posición del gobierno. Mientras tanto, la sociedad observa con una mezcla de fascinación y escepticismo el desarrollo de esta historia. Para muchos, el caso de Koldo García y su hijo es simbólico de una realidad mucho más amplia. La manera en que las tensiones personales pueden entrelazarse con intereses políticos y económicos, creando un escenario donde la verdad y la transparencia quedan eclipsadas por las luchas de poder y los silencios estratégicos. En un país donde la confianza en las instituciones se ha visto erosionada por escándalos anteriores, esta disputa ha tocado una fibra sensible, generando preguntas incómodas sobre la relación entre las élites económicas y políticas y el precio que pagan las personas que, de alguna forma, quedan atrapadas en estas dinámicas. Por otro lado, el impacto psicológico y emocional de este conflicto no puede subestimarse. Detrás de las cámaras, los titulares y las declaraciones públicas, existe una historia de fractura familiar, marcada por el dolor, el abandono y la incomunicación. Las personas cercanas al entorno del joven aseguran que su decisión de exponer esta situación públicamente no ha sido impulsiva ni casual. Al contrario, habría sido resultado de años de frustración acumulada, una especie de último recurso ante la sensación de haber sido ignorado por su padre y despojado de un espacio en su vida. La presión de crecer en la sombra de un padre poderoso, cuyas responsabilidades profesionales siempre parecieron más importantes que las familiares, habría contribuido a la ruptura que hoy se manifiesta en el escenario público. Mientras tanto, los analistas políticos y económicos no dejan de advertir sobre las posibles repercusiones de este conflicto en el ámbito nacional. Si la información que el joven asegura poseer llegara a hacerse pública, sus efectos podrían ser devastadores no solo para la imagen de Koldo García, sino también para figuras clave del entorno gubernamental. Las implicaciones podrían incluir desde la apertura de investigaciones formales hasta una crisis de credibilidad institucional, que afectaría directamente a la estabilidad del Ejecutivo y al panorama económico del país. En este sentido, la tensión que se respira en los círculos empresariales y políticos ha llegado a niveles alarmantes. La incertidumbre sobre los próximos pasos del joven, la posibilidad de que revele información en un foro público y la falta de respuestas por parte de Koldo García han convertido esta disputa en una auténtica bomba de relojería. Cada día que pasa sin respuestas concretas añade un nuevo nivel de dramatismo a la situación, elevando las expectativas y la sensación de que el desenlace será inevitablemente explosivo.
En conclusión, lo que comenzó como un conflicto familiar ha mutado en un fenómeno de proporciones mucho mayores, un reflejo de cómo las tensiones personales, cuando se entremezclan con los intereses de poder, pueden adquirir una dimensión pública impredecible. La sociedad, expectante, aguarda el siguiente capítulo de esta historia, consciente de que su desenlace podría tener un impacto que trasciende a los protagonistas y sacude, una vez más, las estructuras de confianza en las que se sostiene el país. El futuro de Koldo García, su hijo y todos los actores involucrados en esta trama permanece en el aire, pero lo que parece seguro es que el desenlace de este conflicto tendrá consecuencias de largo alcance, tanto en la vida personal de los implicados como en el panorama político y económico nacional.